Me siento felizmente asentada en la vida después de casarme con Mason, un hombre cuya vida sencilla y esfuerzo diario respeto profundamente. Sin embargo, su tono burlón surgió inesperadamente mientras estábamos en el vestíbulo del hotel. Mason, con su característica risa aguda, presumía de su nueva conexión, nada menos que la hija del presidente de Goldsmith Enterprises. Esa mención captó mi atención de inmediato. Soy Patricia, tengo 37 años, y trabajo en el negocio inmobiliario de mi familia, ocupándome principalmente de tareas administrativas mientras mi padre supervisa las estrategias más grandes como presidente. Como hija única, sé que algún día lideraré la empresa, una responsabilidad que a menudo siento como un peso, pero que también acepto con orgullo. Conocí a Mason en la universidad a través de un amigo en común. Al principio, él estaba interesado en ella, pero tras ser rechazado, nuestra relación floreció de manera inesperada. Su naturaleza tranquila complementaba mi carácter meticuloso. Nos casamos al final de nuestros 20, en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Al principio, nuestra vida matrimonial fue armoniosa, marcada por el apoyo incondicional de sus padres, quienes siempre me trataron con calidez. Mason trabajaba para una empresa de mudanzas, un empleo físicamente agotador que admiraba, y siempre expresé respeto por su dedicación. Por mi parte, evitaba mencionar demasiado mi título universitario o mi futuro como heredera de la empresa para que Mason no se sintiera menospreciado. Pero, tras un año de matrimonio, comenzaron a surgir tensiones. Una noche, mientras nos acomodábamos en la cama, Mason trajo a colación el tema de tener hijos, algo que había estado en mi mente, pero no como una urgencia. Traté de calmarlo, asegurándole que todo llegaría a su tiempo, pero él parecía impaciente. Citó estadísticas sobre fertilidad y sugirió que tomáramos medidas. Cuando propuse hacernos pruebas juntos, su reacción fue inesperadamente dura. ¿Qué insinúas? ¿Qué es mi culpa? Generalmente, la culpa es de la mujer. Su tono, lleno de desprecio, me dejó sin palabras. Esa fue la primera vez que me habló así. Intenté explicarle que mi sugerencia era para abordar cualquier posible problema como pareja, pero él lo tomó como un ataque personal. Esa noche, el aire entre nosotros se llenó de una tensión palpable, y dormimos de espaldas, en silencio. Con el tiempo, Mason comenzó a comportarse de manera más fría. Una noche, tras regresar tarde de una reunión con mi padre, lo encontré molesto porque la cena no estaba lista. Intenté explicarle que apenas había llegado a casa, pero sus palabras fueron despectivas. Eso es típico de la hija del jefe de una pequeña empresa. Era evidente que subestimaba la magnitud del negocio familiar, un importante imperio inmobiliario con cientos de empleados. La amargura de Mason comenzó a impregnar nuestra vida diaria. Discutir con él parecía inútil. Esa noche, mientras me apresuraba a cocinar, sugerí que tomara una bebida para relajarse. Odiaba que nuestras noches dependieran del alcohol para evitar tensiones, pero lo veía como un mal necesario para mantener la paz, aunque fuera momentáneamente. Al día siguiente, mientras Mason salía al trabajo, su despedida fue cortante. Asegúrate de que la cena esté lista cuando llegue. Exhalé profundamente. Sabía que me esperaba un día difícil, con una visita al ginecólogo para realizarme pruebas de fertilidad, algo que Mason había insistido en que hiciera. Mientras me preparaba para esa cita, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y resignación. Nuestra relación, antes tan amorosa y llena de apoyo, se había transformado en algo lleno de expectativas y resentimientos no dichos. Mason se negó a participar en las pruebas de fertilidad, lo cual resultó frustrante. Afrontar esto sola era desalentador, pero quejarme no resolvería nada si el problema resultaba estar en mí. Consciente de que la fertilidad disminuye con la edad, decidí actuar rápidamente. La clínica estaba abarrotada, y tuve que esperar una hora antes de mi examen. Tras una serie de pruebas, el médico me informó que los resultados estarían listos para mi próxima cita. La posibilidad de que yo fuera quien tuviera problemas de fertilidad me resultaba desalentadora, pero estaba dispuesta a tomar cualquier medida necesaria. Esa noche, cuando Mason llegó a casa, le mencioné que había ido a la clínica para hacerme las pruebas. Su respuesta fue seca y sin tacto: si el problema eres tú, está bien que te hagas la prueba. Avísame los resultados. Su actitud, asumiendo que yo era la culpable de nuestras dificultades para concebir, me hirió profundamente. Los años pasaron. A mis 37, nuestros intentos de tener un hijo seguían siendo infructuosos. Mason parecía haberse resignado a la idea de no ser padre, y sus noches largas se volvieron más frecuentes. A menudo no llegaba a casa, y cuando lo hacía, mencionaba que había estado bebiendo y cantando karaoke hasta el amanecer. Su comportamiento era más propio de un estudiante despreocupado que de un esposo comprometido. Mi trabajo se había vuelto más exigente, y el sueño de formar una familia había quedado relegado. Sin embargo,
Las acciones de Mason se estaban volviendo intolerables. Su desprecio hacia nuestra vida juntos era cada vez más evidente. Un día, mientras él salía en su día libre, noté que había olvidado su teléfono en la sala de estar. Lo recogí con la intención de dejarlo en nuestra habitación, pero en ese momento comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba un nombre, Diana. Asumí que se trataba de una colega, así que contesté para avisarle que Mason había dejado su teléfono en casa. Mason, llegas tarde. Llevo esperándote 50 minutos. Date prisa o perderemos la apertura del parque. Hace tanto que no tenemos una cita, dijo una voz coqueta al otro lado de la línea. La mención de una cita me dejó helada. Colgué rápidamente, mi corazón latiendo desbocado. Esta mujer no era solo una colega, era alguien con quien Mason estaba involucrado románticamente. Sostuve su teléfono en mi mano como prueba de su infidelidad, sintiendo una mezcla de sorpresa, enojo y traición. Mientras yo luchaba con la posibilidad de la infertilidad, Mason había estado participando despreocupadamente en una aventura. Su reciente distancia cobró sentido de repente. Temblaba de rabia mientras trataba de procesar lo que acababa de descubrir. Decidida a enfrentar la situación, comencé a recopilar pruebas. Usé su fecha de nacimiento para desbloquear su teléfono y encontré un historial de llamadas y mensajes dominado por intercambios con Diana. Las palabras cariñosas e íntimas que leí revolvieron mi estómago. Documenté todo meticulosamente, tomando fotos con mi propio teléfono antes de devolver su dispositivo a su lugar habitual. Actuando como si nada hubiera cambiado. Viví un mes en este extraño estado de nuestro matrimonio fracturado. Durante ese tiempo, mi padre me llamó a su oficina con un tono grave. Hay algo importante que necesito discutir contigo. La conversación que siguió agravó mi ya creciente estrés, pero fue esa noche cuando Mason, quizás percibiendo lo inevitable, sugirió que consideráramos separarnos. Ya había estado contemplando cómo abordar el divorcio dada su infidelidad, así que su propuesta fue inesperadamente conveniente. Sí, divorciémonos, respondí sin dudar. Mason parecía sorprendido por mi disposición a aceptar el divorcio, tal vez esperanzado sobre su futuro con Diana. Aunque verlo tan aliviado me dolió, firmé los papeles sin titubear. Presentaré esto mañana, me iré de esta casa, dijo con indiferencia. ¿Estás seguro? ¿Y la hipoteca? Pregunté casualmente, dudando de que hubiera considerado cómo manejaría los pagos sin mi apoyo. Mason, confiado o quizá ingenuo, no parecía preocupado. No sentí ninguna obligación de facilitarle las cosas tras su traición. Volví a la casa de mis padres. Al principio, estaban preocupados por mi bienestar, pero cuando les expliqué la infidelidad de Mason, su preocupación se transformó en enfado. Me apoyaron completamente en mi decisión de separarme y me aseguraron que era lo mejor. Para superar la agitación emocional de mi matrimonio fallido, me lancé al trabajo. Un año pasó volando, lleno de compromisos y proyectos. Una noche, al ver lo agotada que estaba, mi padre me sugirió un descanso. ¿Por qué no haces un viaje? Habrá mucho trabajo el próximo mes, me aconsejó. Agradecida por la sugerencia y mentalmente agotada, decidí tomarme unas vacaciones en solitario. El aire fresco del noreste y la calidez de los lugareños renovaron mi espíritu. Durante mi viaje, reservé una estancia en un renombrado hotel en Los Ángeles, buscando una experiencia especial. Después de registrarme, me relajé en el vestíbulo con una bebida de bienvenida. La calma que sentí fue tan gratificante que incluso bromeé conmigo misma sobre mudarme allí. Sin embargo, la tranquilidad se rompió de golpe cuando escuché una voz familiar. Hola, ¿qué estás haciendo aquí? Me giré, sorprendida, y vi a Mason entrando al vestíbulo con dos maletas grandes. A su lado estaba una joven de unos 20 años, con una piel impecable, un maquillaje llamativo, uñas rojas brillantes, y un atuendo audaz que incluía una falda corta, a pesar del frío. La incredulidad me invadió. ¿Por qué estás aquí? ¿Y quién es ella? No pude evitar preguntar, impulsada por la curiosidad. Oh, déjame presentarte, dijo Mason con emoción. Esta es Diana, mi nueva esposa. Estamos en nuestra luna de miel. ¿Adivina qué? Ella es la hija de un empresario rico. El nombre, Diana, me golpeó como una ola. Era la misma mujer de la llamada telefónica meses atrás. Sentí una mezcla de incomodidad y rabia mientras Mason sonreía con orgullo. ¿Estás aquí sola? Eso es triste, se burló Mason, su voz impregnada de desdén. Diana lo miró con una sonrisa burlona antes de añadir, ¿esta es tu ex esposa? Parece vieja. Vamos, Mason, apúrate con el check-in. A pesar del tono agudo y condescendiente de Diana, mantuve la compostura. Mason la rodeó con un brazo, jactándose, sí, ahora estoy preparado para la vida. Me casé con alguien adinerado mientras tú sigues luchando en tu vida modesta.
La risa de Mason rompió la serenidad del vestíbulo mientras continuaba presumiendo. Diana es la hija de Goldsmith, ya sabes, de Goldsmith Enterprises. Incluso pagaron la hipoteca de nuestra casa. Gracias por facilitarme el divorcio, Patricia, añadió con sarcasmo. La mención de Goldsmith Enterprises llamó mi atención. Un torrente de recuerdos me golpeó, pero me contuve mientras Mason continuaba con su fanfarronería, demasiado absorto en su nuevo estilo de vida como para notar mi silencio. En el centro, ¿verdad? He estado allí, respondí con calma, aparentando indiferencia ante sus comentarios. Mason parecía sorprendido. ¿Has estado allí? Bueno, su familia es dueña de una gran empresa, así que romper contigo fue la decisión correcta, dijo, esbozando una sonrisa maliciosa. Asentí, aún tranquilo. Sí, ese edificio es parte de nuestras propiedades inmobiliarias, mencioné casualmente, como si recordara un detalle menor. ¿Qué quieres decir con nuestras propiedades inmobiliarias?, preguntaron Mason y Diana al unísono, ambos visiblemente perplejos. Mi padre es dueño de ese edificio. Lo alquila a su empresa como oficina principal. Aunque no estoy segura de cuánto sepan sobre bienes raíces, puedo asegurarles que no es un edificio cualquiera, expliqué serenamente. La incredulidad era evidente en sus rostros, así que continué. Estuve allí cuando mi padre lo compró por aproximadamente $500 millones. Recientemente, se ha quejado de un inquilino que no ha pagado el alquiler. Resulta que es Goldsmith Enterprises. Mason y Diana quedaron atónitos. Diana incluso soltó una risa incrédula. Eso no puede ser cierto. Nuestra empresa está muy bien, afirmó, aunque su expresión traicionaba dudas. ¿De verdad?, pregunté con una ceja levantada. Saqué mi teléfono y llamé a mi padre. Estoy aquí con la hija de Goldsmith Enterprises. ¿Podrías enviarme una foto del aviso de alquiler? En minutos, mi padre me envió la imagen. Era un documento oficial que detallaba 4 meses de renta sin pagar. Les mostré la foto. Si no pagan pronto, tendremos que considerar acciones legales, dije, observando cómo sus expresiones cambiaban entre incredulidad y confusión. Diana intentó justificarse. ¿Papá ha estado hablando de problemas en la empresa últimamente? Ventas lentas, despidos, pero seguro lo solucionará. Mason, por otro lado, pasó a la negación. Estás inventando esto, solo quieres separarnos, ¿verdad? Siempre has sido vengativa. ¿Vengativa?, respondí con voz firme. ¿De verdad crees que todavía tengo sentimientos por ti? Qué equivocado estás, Mason. Fue un error amar a alguien como tú. Siento pena por Diana, por haberse casado con alguien tan superficial. Mason perdió los estribos. Eres una vieja amargada. Probablemente ni siquiera puedas casarte ni tener hijos. Diana y yo estamos planeando hacer un bebé después de este viaje. No pude evitar sonreír ante su desesperación. ¿No lo mencioné? Estoy embarazada de 5 meses. El impacto fue visible en sus rostros. Continué, después de nuestro divorcio, conocí a alguien que realmente me apoya. Nos casamos hace poco, y mi padre está encantado. Este viaje fue para relajarme antes de asumir más responsabilidades, ya que mi padre planea retirarse pronto. Mason parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? Dijiste que eras infértil. Me hice pruebas, y no encontraron nada malo en mí. El problema no era solo mío, Mason, respondí con franqueza. Su rostro se torció al darse cuenta. Diana lo miró con furia. ¿Qué? ¿Sabías que podías ser infértil y no me lo dijiste? Por eso desde ahora, por favor mantengan sus asuntos separados de los míos. Finalicé. En cuanto al alquiler, espero el pago completo. Si no pueden cubrirlo, tomaremos medidas legales. Adiós. Los dejé discutiendo y regresé a mi habitación. Al volver a casa, mi esposo me recibió con una cálida sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó. Perfectamente, respondí. Desde que me casé con él, había encontrado una paz que nunca tuve con Mason. Días después, me enteré por los contactos de mi padre que Goldsmith Enterprises estaba al borde de la quiebra. La compañía estaba sumida en deudas, y un escándalo por malversación había destruido su reputación. Las acciones de la empresa se desplomaron, y muchos empleados renunciaron. Mientras Mason y Diana lidiaban con su caída, yo me concentraba en mi futuro, lleno de estabilidad, amor genuino, y nuevos comienzos lejos de su sombra.